El Padre, página 48. El Padre está constituido por una enorme colección de grabaciones en el cerebro de acontecimientos indiscutidos o impuestos de tipo externo, percibidos por una persona en los primeros años de su vida, periodo que podemos fijar de manera aproximada en los 5 primeros años de vida. Este es el periodo anterior al nacimiento social del individuo, antes de que abandone el hogar e ingrese en la escuela en respuesta a las exigencias, a las demandas de la sociedad. Véase la figura 2. El nombre del Padre resulta sumamente adecuado para describir esos datos, por cuanto las grabaciones más importantes son las proporcionadas por el ejemplo y las decisiones de los verdaderos padres del niño o de sus sustitutos. Todo lo que el niño ve hacer a sus padres y todo lo que les oye decir se graba en el Padre. Y todo el mundo tiene su propio padre, puesto que todo el mundo ha experimentado estímulos externos en los primeros 5 años de su vida. El Padre es específico para cada persona, puesto que es la grabación de un juego de primeras experiencias únicas para él. Los datos del Padre fueron captados y grabados en directo, es decir, sin correcciones ni modificaciones. La situación del niño, su dependencia y su incapacidad para construir significados con palabras le hizo imposible modificar, corregir o explicar. Por consiguiente, si los padres eran hostiles y se peleaban constantemente, se grabó una lucha junto con el terror suscitado por el hecho de ver que las dos personas de las cuales depende el chiquillo para sobrevivir están a punto de destruirse una a otra. Era imposible incluir en esa grabación el hecho de que el padre estaba borracho porque su negocio acababa de hundirse, o que la madre había perdido el dominio de sus nervios al descubrir que volvía a estar embarazada. En el Padre se graban todas las advertencias, normas y leyes que el niño oyó brotar de labios de sus padres o pudo advertir en su manera de obrar. Este conjunto de reglas abarca desde las primeras comunicaciones de los progenitores, interpretadas sin palabras, a través del tono de la voz, de la expresión del rostro, de los mimos y caricias o de la falta de estos, hasta las reglas verbales más elaboradas y las normas dictadas por los padres a medida que el niño fue siendo capaz de comprender las palabras. Dentro de ese conjunto de grabaciones figuran los millares de no dirigidos al chiquillo que da los primeros pasos por la vida, y los repetidos no hagas eso con que lo bombardearon, la expresión de pena y de horror en el rostro de la madre cuando la torpeza del chiquillo cubrió de vergüenza y de oprobio a la familia al hacer añicos el jarrón antiguo de la tía Ethel. Igualmente se graban los arrullos de placer de una madre feliz y las miradas de deleite de un padre orgulloso. Cuando consideramos que la máquina grabadora permanece en funcionamiento de manera ininterrumpida, empezamos a hacernos una idea del inmenso depósito de datos que hay en el Padre. Más tarde llegan las declaraciones de tipo más elaborado. Recuerda, hijo, que en todo el mundo verás siempre que las personas mejores son los metodistas. Hijo, no digas nunca mentiras.
Mira, hijo, paga tus facturas. Te juzgarán por tu compañía. Te juzgarán por aquellas personas con las que te juntas. Hijo, si dejas limpio tu plato, serás muy bueno. Mira, el derroche es el pecado original. Hijito, no se debe confiar en ningún hombre. Jamás se debe confiar en ninguna mujer. Mal te irá si confías, mi hijo, y mal si no confías. Mira, no confíes nunca en un policía. Manos ocupadas son manos felices. No pases por debajo de las escaleras de mano. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Recuerda que quien pega primero, pega 2 veces. No lo olvides, hijo. Lo importante es que estas reglas, tanto si son acertadas como erróneas, a la luz de una ética razonable, se graban como verdades emanadas de la fuente de toda seguridad, de las personas que miden 1,80 m, en una época en que para el niño de 60 centímetros de altura es importante obedecerles y complacerles. Es una grabación permanente. Nadie puede borrarla y está a punto para ser reproducida durante toda la vida. Su reproducción ejerce una poderosa influencia en toda nuestra vida. Esos ejemplos coercitivos, a veces permisivos, pero generalmente restrictivos, son interiorizados rígidamente para formar con ellos un voluminoso conjunto de datos esenciales para la supervivencia del individuo dentro del grupo, empezando por la familia y extendiéndose a lo largo y lo ancho de la existencia a través de una sucesión de grupos necesarios para la vida. Sin un padre físico, el niño moriría. También el padre interior salva la vida, defiende contra los numerosos peligros que, percibidos experimentalmente, podrían causar la muerte. En la grabación del padre, no toques ese cuchillo, hay una orden imperativa. El peligro para el niño, tal como éste lo ve, estriba en que su madre le pegará o le demostrará de cualquier otro modo su desaprobación. El verdadero peligro, desde luego, estriba en que puede herirse y desangrarse hasta morir. Pero esto el niño no lo comprende. No posee los datos necesarios. Así pues, la grabación de las órdenes de los padres es una ayuda indispensable para la supervivencia, tanto en sentido físico como social. Otra característica del padre es la fidelidad de las grabaciones de las faltas de consistencia. Los padres dicen una cosa y hacen otra distinta. Los padres dicen, no mientas, pero ellos mienten. Dicen a los niños que fumar es malo para la salud, pero fuman. Proclaman su adhesión a una ética religiosa, pero no viven de acuerdo con ella. Para el niño resulta intranquilizador discutir esa falta de consistencia, de congruencia, y ello le confunde. Como sea que esos datos le confunden y atemorizan, se defiende desconectando la grabadora. Pensamos en el padre sobre todo como en una grabación ininterrumpida de las conciliaciones entre los dos progenitores del niño. Puede ser útil imaginar la grabación de los datos del padre como algo parecido a la grabación sonora estereofónica.
Hay dos pistas de sonido que, si son armónicas, producen un efecto placentero cuando se reproducen a la vez. Si no son armónicas, el efecto es desagradable y la grabación se deja de lado y se pone muy poco o nunca. El padre resulta así reprimido y aún, en los casos extremos, totalmente bloqueado. La madre puede haber sido una buena madre y el padre puede haber sido un malo, o viceversa. Hay una gran cantidad de datos útiles almacenados como resultados de la transmisión de buen material por parte de uno de los progenitores. Pero dado que el padre contiene material procedente del otro progenitor, que es contradictorio y generador de ansiedad, el padre, en su conjunto, resulta debilitado o fragmentado. Los datos del padre son discordantes y no pueden ejercer audiblemente una influencia poderosa en la vida de la persona. El fenómeno puede describirse también comparándolo con la ecuación algebraica. Un número positivo multiplicado por un número negativo da por resultado un producto negativo. Por grande que sea el número positivo y por pequeño que sea el negativo. Son factores. El resultado es siempre negativo. Un padre debilitado, desintegrado. Los efectos en la vida ulterior pueden ser ambivalencia, discordancia y desesperación. Es decir, para la persona que no es libre para examinar críticamente al padre. Gran número de los datos del padre aparecen en la vida corriente bajo la forma de cómo se debe. Cómo se debe clavar un clavo, hacer una cama, comer la sopa, sonarse la nariz, dar las gracias a la anfitriona, saludar, fingir que no se está en casa, doblar las toallas del baño o decorar el árbol de Navidad. El cómo se debe incluye un vasto conjunto de datos adquiridos mediante la observación de los padres, datos de suma utilidad que hacen posible que el niño aprenda a valorarse, a valerse por sí mismo. Más tarde, a medida que su adulto pasa a adquirir más capacidad y más libertad para examinar los datos del padre, estas maneras de obrar pueden resultar anticuadas y pueden sustituirse por otras más adecuadas a la realidad cambiante. La persona que en su niñez recibió esas enseñanzas acompañadas de una severa intensidad puede encontrar más difícil someter a crítica las viejas maneras de obrar y puede aferrarse a ellas mucho más tiempo después de que hayan dejado de ser válidas, dominado por la compulsión de hacer las cosas así y no de otro modo. La madre de una joven adolescente citaba el siguiente edicto materno que había gobernado durante largos años su vida de ama de casa. Su madre le había dicho: nunca debes dejar un sombrero encima de una mesa o un abrigo sobre una cama. En cumplimiento de esta norma, nunca dejaba un sombrero encima de una mesa ni un abrigo sobre una cama. Y si alguna vez lo hacía por descuido, o alguno de sus hermanos menores quebrantaba la vieja norma, la reacción de su madre era tan violenta que parecía desproporcionada para una mera violación de las reglas del orden casero. Por fin, al cabo de varias décadas de vivir bajo aquella ley indiscutida, la madre preguntó a la abuela, de más de 80 años: Mamá,
¿Por qué no hay que poner nunca un sombrero encima de una mesa, ni un abrigo sobre una cama? La abuela le respondió que cuando ella era una niña, había en la vecindad unos chiquillos que estaban infectados y su madre le había advertido que nunca debía poner los sombreros de sus vecinitos encima de la mesa ni sus abrigos sobre la cama, porque estaban infectados. La orden no dejaba de ser razonable y era lógico que se impusiera con cierta severidad. Los hallazgos de Penfield permiten comprender también por qué la grabación se reproducía acompañada de la misma severidad original. En muchas de las reglas que rigen nuestra conducta cotidiana se ha producido el mismo fenómeno. Existen otras influencias más sutiles. Una moderna ama de casa en cuyo hogar no faltaban ninguno de los adelantos del confort actual parecía no tener el menor interés en adquirir un aparato destructor de las basuras. Su marido le aconsejaba que lo comprara y le ponía de relieve las ventajas que ofrecía. La mujer las reconocía, pero siempre encontraba una excusa u otra para aplazar la compra. Por fin su marido le dijo claramente que era evidente que no quería el aparato y la instó a que le explicara por qué. Un poco de reflexión permitió al ama de casa identificar la causa de su actitud. Su infancia había transcurrido durante los años 30 en plena depresión económica. En casa de sus padres, la basura se aprovechaba cuidadosamente para el engorde de un cerdo que era sacrificado en Navidad y que constituía una abundante fuente de aprovisionamiento. Hasta lavaban los platos sin jabón para poder aprovechar el agua sucia y su escaso valor nutritivo en la preparación de la comida para el cerdo. Así pues, siendo niña se había acostumbrado a considerar importante la basura y ahora, siendo ya adulta, se le hacía cuesta arriba adquirir un aparato destinado a desprenderse de ella. Por fin la compró y cesaron sus preocupaciones. Si pensamos que millares de esas simples normas prácticas se hallan grabadas en el cerebro de todas las personas, empezamos a comprender la vastedad y el alcance de los datos incluidos en el Padre que hay en nosotros. Muchos de esos edictos se hallan apoyados y reforzados mediante imperativos adicionales como nunca, siempre y no olvide jamás que. Y cabe sospechar que predominan en ciertas conexiones funcionales primarias de neuronas que proporcionan los datos necesarios para nuestras transacciones actuales. Esas reglas se hallan en el origen de las compulsiones, las rarezas y las excentricidades que aparecen en el comportamiento ulterior. Los datos del Padre serán una carga o un beneficio según resulten apropiados para el presente o no, o según hayan sido superados o no por el adulto, cuya función estudiaremos en este capítulo. Además de los padres físicos, existen otras fuentes que aportan datos al Padre. Un niño de 3 años que pasa muchas horas al día ante la pantalla de la televisión está grabando lo que ve. Los programas que ve son un concepto enseñado de la vida. Si ve programas de violencia, yo sospecho que graba la violencia en su padre. Así van las cosas. Así es la vida. Esta conclusión se confirma si sus padres no expresan su oposición cambiando de canal. Sí, al contrario, los padres gozan con los programas de violencia. El chiquillo obtendrá una doble sanción.
el aparato y la gente. Y deducirá de todo ello que le estará permitida la violencia con tal que se tropiece con un número suficiente de injusticias. El chiquillo busca sus propias razones para andar a tiros, como lo hace el comisario. 3 noches de ladrones de ganado, un atraco o un asalto al pudor de Miss Kitty pueden fundirse fácilmente en la vida cotidiana de un niño. Gran parte de lo que el niño experimenta en manos de sus hermanos mayores o de otras figuras de la autoridad se graba también en el padre. Toda situación externa en la cual el niño se siente en dependencia hasta el extremo de no poder discutir o poner en duda las cosas, aporta datos que se graban en el padre. Existe otro tipo de experiencia externa del niño en su primera infancia que no se graba en el padre y que examinaremos cuando describamos al adulto. Página 56.